Buenas tardes a todos. En el marco del ciclo de conferencias, mesas y conversatorios 2022 para su 20 aniversario de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, ACE-AMCA, en colaboración también con el Seminario de Estudios sobre Coyoacán, Cultura y Naturaleza, Pasado y Presente, Visión Interdisciplinaria, pues tenemos hoy pues el gusto de tener este conversatorio denominado La etnohistoria y los problemas del pasado americano, interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. Bueno, les quiero decir que en la dirección de etnohistoria, durante ese año, pues hemos estado discutiendo en los seminarios internos y externos sobre estos temas, ¿no? Entonces, esto es parte como de una continuación, pues, de esa discusión académica que hemos tenido. Bueno, la etnohistoria y la historia hoy se plantea como principal objetivo el impulsar un modelo de estudios interdisciplinarios, multi y transdisciplinarios, y a partir de ello generar la discusión y aporte en las dimensiones de espacio y tiempo en torno a las sociedades indígenas, mestizas, afrodescendientes, españolas, o en las relaciones entre los diferentes grupos y pueblos en procesos que implican análisis sincrónicos y diacrónicos, para entender fenómenos tan complicados como las identidades en procesos de larga duración. Podría decirse que gran parte de la problemática metodológica que afronta la etnohistoria, pues, y en general me parece que la antropología y también la historia, estriba en el tipo de fuentes con las que se trabaja, a la vez que un reto central ha sido y sigue siendo el planteamiento de una metodología multi, inter y transdisciplinaria, que implica el uso de conceptos, instrumentos de investigación y conocimientos de varias especialidades, que no solo entrañan los procedimientos y terminologías y aportes de la historia y de la antropología. Mantener, pues, el diálogo con otras disciplinas, con sus métodos, teorías, herramientas y contribuciones, se hace necesario tanto con las propias de la antropología, como son la arqueología, la lingüística o la etnología, así como con otras disciplinas de las ciencias sociales, como es la historia, la geografía humana, la demografía histórica y la sociología, y de las ciencias naturales como la biología, la ecología o la medicina. Bueno, aquí me voy a permitir justamente dar solo uno de los conceptos, pues habrá otros más, sobre lo que vamos o lo que se entiende por inter, trans y multidisciplina, y voy a aludir sobre todo a lo referido por Paolo Boglio. Y pues bueno, entendiendo por multidisciplina la forma de colaboración de más de dos disciplinas en una investigación, sin perder cada una su caracterización o abandonar su metodología propia. Como interdisciplina, la integración de la teoría de varias disciplinas, el diseño de una metodología que requiere construir una visión compleja. En otras palabras, mirar desde una sola plataforma teórica compartida y analizarla con una sola metodología. La interdisciplina exige un nivel de integración conceptual, y la transdisciplina, entendida como el proceso de construcción del conocimiento mediante varios trabajos teóricos empíricos, que consiste en recorrer a través de varias disciplinas un campo de conocimiento y, a su vez, construir conocimiento. Bueno, y en este sentido, ahorita presentaré a mis colegas y ponentes, pues, de la mesa de hoy. ¿Cómo entenderían ustedes la interdisciplina desde los proyectos de investigación que están realizando? ¿Cómo se utilizan los métodos, teorías y técnicas y también conocimientos de otras disciplinas en los proyectos etnohistóricos? Y pues bueno, para estas preguntas tenemos pues bueno, a la doctora Rosa Brambila Paz,
Ella hizo sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y los de posgrado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Desde 1973 es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hasta 1985 se desempeñó como curador de las colecciones de Teotihuacán del Museo Nacional de Antropología. Actualmente es profesora investigadora de la Dirección de Etnohistoria del INAH, en donde desarrolla el proyecto La Provincia Tributaria de Jilotepec. También tenemos la presencia y pues bueno, ahorita voy a presentarlos a todos y en ese orden pues vamos a ir interviniendo. Al doctor Cuauhtémoc Velasco Ávila, investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1975. Él es licenciado en Antropología Social por la ENA, doctor en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su tema principal de investigación son las fronteras étnicas con los grupos nómadas en el norte de México, siglos XVIII y XIX. Fue director de etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde mayo de 2013 a junio de 2022. La doctora Dora Sierra Carrillo es egresada también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia como licenciada en etnología y el grado de maestría en ciencias antropológicas. Obtuvo el doctorado en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora de tiempo completo fue investigadora de tiempo completo en la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología de 1978 a 1999. Fue curadora de las salas del Golfo de México, Purépecha de la Meseta Tarasca y participó en la creación de la Sala Náhuatl en la subárea Los Nahuas de Morelos. Desde 1999 a la fecha es investigadora titular de tiempo completo en la Dirección de Etnohistoria de el INAH, donde desarrolla el proyecto Las plantas sagradas en códices del centro de México. El doctor Tomás Jalpa Flores es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de la Biblioteca Nacional de Antropología. Sus líneas de investigación son la historia regional centro de México y la Mixteca Baja durante la época prehispánica y colonial. Bueno, estos son nuestros invitados, pues, para discutir el tema. Y entonces, pues, en una primera ronda les voy a dar alrededor de 10 minutos. Le voy a dar la palabra a Rosy, luego a la doctora Dora, luego al doctor Cuauhtémoc y luego al doctor Tomás. Pues adelante, doctora Rosa. Gracias, Patti. Buenas tardes a todos. Mi intervención la titulé De Ciencias Auxiliares a Colectivo de Pensamiento. Más de 2 años de encierro fueron sin duda difíciles y dolorosos. No obstante, tuvieron facetas amables gracias al tiempo libre y a la tecnología. Tuvimos la oportunidad de ver los entretelones de la Ópera de París, detalles de las tumbas egipcias, por ejemplo. Entre las cosas que disfruté fue el ciclo de conferencias sobre el arte flamenco. Una de ellas, El olfato, memoria y emoción, fue presentada por Nazaret Castellanos, cuyo currículum me sorprendió. Licenciada en física teórica, doctora en medicina y además con un máster en matemáticas aplicadas a la biología y otro en neurología y neurociencias. Eso me recordó que en la historia de la antropología de México no era raro que una persona tuviera estudios varios. A 2 arqueólogos abogados debemos el marco legal que rige la práctica profesional, Alfonso Caso y Julio César Olivé. ¿Y qué decir del médico antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán? No fue sino hasta cerca de los 1970
que la ENA fue la primera opción de estudios para los recién salidos de la preparatoria. Unos efectos de la desaparición del tronco común en la escuela de antropología es que ahora tenemos, por ejemplo, profesionistas con la licenciatura en arqueología, maestría en antropología física y doctorado en historia, o bien licenciados en etnohistoria con maestría en arquitectura y doctorado en semiótica. El caso de Nazaret y el de los colegas me llegó a preguntarme sobre la identidad disciplinaria en el siglo XXI. Con esa preocupación me animé a participar en esta discusión en el momento en que la doctora Cubillo hizo la invitación, a quien agradezco la amabilidad de aceptarme. En lo que se refiere a mi proyecto, voy a referir algunos antecedentes. Las diferentes disciplinas que integran las ciencias sociales y las humanas surgen en el siglo XIX y corresponden a la idea de que los componentes de la sociedad poseían cierto grado de autonomía, la cual permitía analizarlos de manera aislada. La economía independiente del gobierno, por ejemplo. Durante el siglo XX, esta posición se bifurcó en dos vertientes. Por un lado, la superespecialización dirigida a producir conocimientos muy precisos, y por el otro, la corriente encaminada a reconocer la unidad del todo social que reclamaba la necesidad de la investigación global. A partir de entonces, se hablaba de las ciencias auxiliares de una disciplina. Por ejemplo, la arqueología recurría a la geología, edafología, la antropología física, las estadísticas, entre muchas otras. Obviamente cabe cuestionarse si el hacer preguntas concretas a otras disciplinas se puede considerar como una investigación transdisciplinaria. Con otras disciplinas como la etnohistoria, geografía, sociología, la arqueología interactuaba o interactúa sobre todo para comprobar datos, trabajos usualmente tautológicos. Cabe la interrogación, ¿estos estudios son los que se consideran interdisciplinarios? La inter, trans o multidisciplina dentro de las particiones del positivismo era cruzar los límites tradicionales de la especialidad académica o escuela de pensamiento. Se trastocaban las barreras gracias al desarrollo de novedades teóricas o la aplicación de tecnologías innovadoras. El rompimiento de los límites significaba ir contracorriente de la especialización y abogar por la unificación y no la fragmentación del conocimiento. Integrar es el lema de una de las principales tesis del pensamiento complejo, como Morán, Capra, la complejidad ambiental de Lev o las epistemologías del sur de Sousa dos Santos. Actualmente en la filosofía de la ciencia se reconoce tanto la efectividad del enfoque en las partes como la orientación integradora. El primero trabaja en una sola escala y es analítico. El segundo es ensamblador, maneja multiescalas y es capaz de combinar múltiples fuentes de evidencias. Ambos indispensables para la comprensión y la acción, en opinión de Holling. Dentro del último se ubica el llamado colectivo de pensamiento, que es una comunidad en la que los miembros intercambian sus ideas y estabilizan, es importante esto de la estabilización, sus interacciones intelectuales. Esta estabilización se reconoce como una filosofía de la ciencia centrada en la práctica. En este orden de ideas, en el proyecto Provincia Tributaria de Jilotepec, hicimos un experimento.
del cual hablaré en la segunda ronda. Por el momento retomo el problema de la identidad disciplinaria en estos tiempos. Siguiendo la propuesta de que las investigaciones científicas, en la medida que buscan entender un fenómeno específico, desarrollan sus propios estilos de pensamiento según Flex, habría que preguntarse sobre las características del pensamiento etnohistórico, lo cual me recordó que Sports, allá por los 1970s, dentro del positivismo, hablaba de la autonomía de la etnohistoria por su capacidad de verificar y autentificar los datos y del desafío para integrar diferentes lenguajes científicos. En aquel entonces se pregonaba que había que evitar el vuelo imaginativo, de modo que cada hecho recogido tuviera una base documental, y cada vez que se llegaba a episodios controvertidos se recogieran todas las versiones. Mis preguntas ahora se refieren a cómo la etnohistoria se está autodefiniendo a sí misma. En la siguiente ronda hablaré de mi proyecto, si estás de acuerdo, Pati. Muchas gracias por ajustarte al tiempo, gracias. Pues bueno, vamos a seguir pues abonando a esto para que después la discusión sea más rica. Pues le voy a dar la palabra a la doctora Dora. Adelante, Doris. Buenas tardes. Ahorita que la doctora Gallardo empezó a recordarnos las definiciones de la interdisciplina, la transdisciplina y la multidisciplina, a veces uno, a nivel personal, lo puedo decir, me he perdido en cuál de esas líneas me inscribo o en cuál de esas líneas estoy practicando todo este mensaje que en pleno siglo XX lo estamos no descubriendo, tal vez redescubriendo, porque en otras épocas se hacía también esa referencia, ese aporte de las disciplinas, pero ahora todo esto que mencionó la doctora Brambila, de la metodología, de todas las teorías que nos han llegado para poder hacer un trabajo, no digo más completo, sino un trabajo más coherente, porque a veces uno, repito, por ver el árbol deja de ver el bosque, y por ver el bosque se olvida un poco del árbol. Entonces yo soy un poquito tal vez más práctica, porque mi trabajo se refiere a las plantas alucinógenas en los códices del centro de México. Esto me ha llevado no a invadir, no a recorrer, sino a brevar directamente de muchas otras disciplinas. Tengo que definir bien cómo estoy haciendo esa integración en mi trabajo, porque ese, para mí, es el conflicto académico que se me ha presentado. Voy a leer un poco sobre el trabajo que alguna vez presenté sobre la interdisciplina. Y bueno, hemos oído mucho la sugerencia, la necesidad de las críticas a las fuentes documentales. Como etnóloga y etnohistoriadora, he tenido la ventaja de trabajar el pasado y el presente en una dimensión de larga duración. Y hoy me hacían una pregunta, María Elisa, que creo que es así, no te la contesté, de la importancia de la etnografía para irnos al pasado, para poder verificar el dato que tenemos. Entonces, con esta realidad, yo sí quiero leerles un poco de cómo me ha ido en esa crítica de fuentes y, sinceramente, no solo he aprendido a ver o a tratar de identificar lo auténtico o lo más verosímil de las fuentes y olvidarme un poquito, no de las glosas en general, pero ser muy cuidadosa con ese manejo de las glosas. En alguna ocasión le preguntó a un compañero, oye, ¿esto podría ser esto? Dijo, no, aquí la glosa dice. Y tuve la ventaja de trabajar con un colega brillante de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Juan José Batalla Rosado, y él me dijo, no te fíes de las glosas. Fíjense cómo son dos posiciones. No te fíes de las glosas, porque las glosas, pues las escribieron
los escribanos, profundamente influidos por todo este proceso renacentista, los mismos tlacuilos que trabajaron el material, libros pictográficos, libros pintados, con la técnica de escribir pintando, lógicamente estaban reflejando ya dos corrientes, la sobrevivencia de la prehispánica y la influencia de la europea. Entonces yo quiero decirles nada más que en todo este contexto es importante señalar la necesidad de un análisis y la crítica de las fuentes documentales. Yo me voy a ese campo, tanto a los manuscritos como pictóricos, y siempre tener presente que aunque en la época colonial temprana los códices fueron pintados por los tlacuilos, la mentalidad occidental ya estaba presente en una serie de glosas o datos escritos en español, en náhuatl y en otras lenguas originarias, entre ellas el otomí, etcétera, la cual exige un estudio que permita verificar de alguna manera la información escrita que nos brindan esos libros pintados. Además, se debe constatar, y ahí es donde yo tuve que penetrar de una manera muy directa, con entrevistas con colegas, con trabajos interdisciplinarios de otros colegas y además, sobre todo, interactuar con mis compañeros en esta línea de trabajo, ¿sí? Se debe considerar los hechos apoyándose en otras disciplinas. Para mí esa ha sido el descubrimiento más grande que pude tener en todo mi trabajo académico en el INA, ¿no? Con el dato arqueológico, los términos lingüísticos y comparar las manifestaciones, sobre todo las religiosas, que nos aporta la etnografía para obtener una visión lo más completa posible. Fue, dijéramos así, un primer paso que di. Un primer paso, abrevar las disciplinas más próximas que tenía a la mano y trabajar algo que aprendimos en la escuela, en la ENA, en nuestra alma mater. El método comparativo que se emplea en las materias antropológicas es fundamental. La comparación en el manejo de la información y sus referentes en otras especialidades que se vinculan con nuestra información. Esa es una cosa muy importante, muy necesaria, y trabajándolas de manera coherente, tratando de evitar lo más posible los errores, las equivocaciones y hasta las interpretaciones personales, porque a veces cuando establecemos el diálogo con los documentos, a lo mejor queremos que nos digan lo que nosotros necesitamos y a veces no es así. Por esa razón, sí es muy importante ser muy cuidadoso en el trabajo y en el análisis de las fuentes. Bueno, 3, 4 disciplinas me ayudaron en un primer momento. El análisis codicológico, cuando ya empecé yo a trabajar estos documentos, que para mí eran un campo absolutamente nuevo, que lo descubrí al lado del doctor Alfredo López Austin cuando hice mi tesis doctoral, hay una frase que me quedó muy grabada de él, bueno, muchas por supuesto, pero hay que saber atar cabos. No jalar el dato y falsearlo, sino saber atar y que haya coherencia en la información de ambas partes. Por eso sé que el análisis codicológico y el estudio de las representaciones pictóricas en los códices me ha llevado a incursionar en otras disciplinas, la iconografía, la iconología y la cromatología. Los excelentes trabajos de Dupey García sobre el color y su importancia y su lectura en los códices es algo fundamental. Entonces, por esa razón, ya estamos incursionando en un nuevo campo. Ya no son las reflexiones o la metodología tradicional que se empezó a hacer en los 60, 70, ¿no? Ha habido nuevas aportaciones, otros caminos, otros senderos que entre colegas nos han ido aportando. Bien, al tratar de identificar a los alucinógenos seleccionados y su presencia morfológica o simbólica o metafórica o metonímica o en un contexto de disfrazismos, ¿verdad? O bien la ausencia en los materiales a investigar, surgió la reflexión sobre las causas de esa ausencia. Siempre decimos que los códices, que las imágenes, que las pictografías, los dibujos, nos dicen algo, los que están presentes. Pero yo tengo la idea que también la ausencia de esos elementos tienen también una lectura. Por algo no se mencionan, por algo no están presentes en un contexto donde debieran aparecer. Entonces, esa ausencia en los materiales a investigar
surgió la reflexión sobre las causas de esa ausencia. Y esto me llevó, o sea, los pasos que he ido dando les estoy expresando aquí con ustedes. Abordar aspectos de la física, la química, la biología, la botánica y la farmacología. Siguiendo yo en esa línea de pensamiento, con el conocimiento de los componentes químicos, las sustancias nitrogenadas alcalinas, de donde vienen los alcaloides y que causan los efectos de los psicotrópicos en el organismo humano. La estrecha vinculación que tenían con las deidades del panteón prehispánico, al ser considerados incluso el receptáculo o el mismo Dios. Y tenemos muchos ejemplos, y Hernando Ruiz de Alarcón lo menciona cuando habla del Ololiuqui, cuando habla del peyote y otros autores. Bien, la estrecha vinculación que tenían con las deidades del panteón prehispánico, al ser considerados incluso, repito, el receptáculo o el mismo Dios, y los nombres en náhuatl, que tenían un profundo significado, me han ampliado el horizonte sobre este estudio y he podido comprender la importancia de los diversos rituales que han generado estas plantas y el hongo sagrado en la cosmovisión de los grupos indígenas, tanto del pasado como del presente. En la mañana yo subrayaba el hecho que en muchos rituales religiosos y en muchos rituales, sobre todo del ciclo agrícola, en casi todo el país, ¿verdad?, está presente la tradición religiosa mesoamericana. Quienes hablan de sincretismos, quienes hablan que ya no existe y todo, habría que analizar muchos trabajos de los colegas, sobre todo los de tipo etnológico, para darse cuenta cómo subyacen en muchas manifestaciones cristianas elementos de esta religión mesoamericana, ¿verdad? Incluso en pleno siglo XXI. No solo lo han manifestado los colegas en sus trabajos, sino mi trabajo personal en el campo me ha permitido constatar y poderlo decir con toda claridad, esta verdad que sigue viva en muchos grupos. Yo les llamo grupos étnico-nacionales porque no solo incluyo a los indígenas, también a los campesinos que ya son mestizos, también siguen con este tipo de prácticas. La siguiente pregunta tiene que ver con el uso del método, la teoría y las técnicas de otras disciplinas con los proyectos de investigación. Aquí la doctora Gallardo nos habla ya de la multidisciplina y de la transdisciplina. Tal vez no he podido abordar los tres campos. Me he quedado en la parte interdisciplinaria porque hay que conocer las teorías que manejan las otras disciplinas sin que se altere, sin que se pierda el hilo conductor de nuestra investigación. Para terminar, antes de abordar e integrar otras materias de estudio en mis proyectos de investigación, generalmente platico con especialistas de las mismas, consulto obras que me orientan al respecto para responder las dudas y preguntas que van surgiendo durante el desarrollo del trabajo. La aplicación de la metodología de cada una me llevó a recopilar una serie de conocimientos y aspectos teóricos que conforman, a la fecha, la base fundamental de mi trabajo interdisciplinario. Ya en la otra etapa ya podemos hablar un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris. Pues bueno, siguiendo con esto, le voy a dar la palabra al doctor Cuauhtémoc Ávila. Adelante, Cuauhtémoc. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo, la verdad, me ajusté un poco a la idea original, que es, en esta primera etapa íbamos a hablar más bien de cuestión de la metodológica, y en la segunda etapa más bien del proyecto, de los proyectos. Entonces, en ese sentido, las preguntas que se hicieron inicialmente, que planteó Patti, que es cómo se entiende la interdisciplina desde los proyectos de investigación etnohistórica, yo escribí un par de cuartillas que les voy a leer. Entiendo a la antropología como una ciencia integral del estudio del hombre. La antropología ha recurrido a múltiples enfoques teóricos, ha abordado una gran diversidad de temas, lo ha realizado a través de varios métodos y de muchas técnicas, lo que a la larga ha derivado en una serie de enfoques disciplinarios internos a la antropología, esclavos muchas veces de las herramientas con que ha formado su conocimiento. Así, la diversidad disciplinaria de la antropología es producto de su afán integrador del conocimiento alrededor del hombre como ser social, intento de escudriñar en sus diversos aspectos
pero teniendo siempre como propósito esa visión de conjunto para lograr una comprensión holística. De eso ya nos hablaba Rosy Brambila, de cómo pues nuestros maestros y quienes nos antecedieron tenían esa visión de conjunto, y cómo no se limitaron a cierto tipo de disciplinas o cierto tipo de conocimientos, sino que abarcaron muchos conocimientos. Sin embargo, debo aclarar de entrada que yo no soy un apasionado de la interdisciplina, porque creo que siendo la división disciplinaria una necesidad de la investigación, el hecho de que se puedan compartir métodos, técnicas e informaciones entre las disciplinas depende esencialmente de la misma necesidad de la investigación. Para mí, el punto crucial de cualquier proyecto de investigación es tener claro y definido cuál es el objetivo de la investigación, sus límites geográficos y temporales, el método y técnicas que se piensan utilizar y qué se espera tener como resultado. Ahí ya se puede incluir o no la interdisciplina. Ahora bien, como siempre investigamos acerca de objetos que no son plenamente conocidos, el proceso de indagación siempre es incierto. Siempre acabamos descubriendo situaciones e informaciones inesperadas y nos vemos obligados a variar un tanto los objetivos, los límites, los métodos e interpretaciones. Es en este último punto en donde ocurre la oportunidad, muchas veces, de tomar como apoyos para nuestra investigación métodos, técnicas e informaciones procedentes de otras disciplinas. Es, por tanto, en función del objetivo y del proceso mismo de la investigación que definimos la posibilidad de la interdisciplina, la multidisciplina o la transdisciplina. Como parte del método de investigación, la interdisciplina no puede ser un objetivo en sí mismo. Tal vez debemos pensar en objetivos amplios, ambiciosos y abarcadores que den cuenta de los complejos fenómenos sociales que vivimos y, por tanto, el superar los límites disciplinarios como una necesidad de la propia investigación. Es importante marcar esto porque la consolidación de los campos disciplinares en antropología ha tendido a distanciar los enfoques, o peor, a los investigadores. Cada disciplina tiende a la autonomía, a la delimitación de sus fronteras, a construir un lenguaje propio, a definir técnicas especializadas y a elaborar teorías, según afirma Edgar Morin. Así es natural que en esa búsqueda se especialice en una orientación disciplinaria y en los métodos que le corresponden, particularizando su punto de interés sin dar demasiada importancia a los contextos y las conexiones con datos o resultados de otras disciplinas. En otros términos, se podría decir que se privilegia un aspecto específico del paradigma de su disciplina, dejando atrás, o mejor dicho, sacrificando los alcances que podría tener su propio conocimiento de ser aplicado con un enfoque más abarcador e interactivo con otros desarrollos dentro o fuera de la propia disciplina. También Edgar Morin nos alertó acerca de los peligros de la hiperespecialización, que implica el fomento del espíritu propietario del investigador, dice así, sobre su parcela de conocimiento, dejando de lado las relaciones y solidaridades de ese objeto con otros, así como las ligas con el universo del cual forma parte. El resultado puede ser un conocimiento fragmentado, separado y compartimentado, perdiendo la idea de que una unidad es producto de la interacción entre sus elementos. En las últimas décadas se han distinguido y ponderado los resultados del diálogo y la colaboración entre disciplinas, especialmente de cara a la complejidad creciente de los fenómenos sociales derivados de la globalización, la migración, la urbanización y la comunicación inmediata generalizada. Pero las mismas fuerzas económicas y políticas que impulsan un mundo globalizado fomentan la diversificación, la complejización y la excesiva puntualidad de las investigaciones científicas y sus aportes. En este jaloneo metodológico o procedimental se realizan actualmente las investigaciones, enfrentándose constantemente al dilema de ser más incisivas en un conocimiento específico o ser más abiertas a otras disciplinas. Como ya expresé, creo que en este contexto, lo único que cabe para decidir el tipo de metodología a adoptar es el objetivo central de la propia investigación y el impacto que se espera de la misma. Bueno, después voy a hablar de mi propio proyecto. Hasta aquí me quedo.
Muchísimas gracias, se están portando súper bien con el tiempo. Le voy a dar la palabra al doctor Tomás Jalpa. Adelante, Tomás, por favor. Gracias. Yo titulé mi texto La delgada línea entre la historia y la etnohistoria, su objeto y su propósito. Y en la segunda parte me gustaría hablar sobre las fuentes y la importancia del trabajo de campo. Bueno, empiezo por una pregunta. ¿Qué es lo que establece la diferencia entre la historia y la etnohistoria? Al principio era el campo de estudio. La historia abarcaba el amplio espectro de la vida, la temporalidad, los espacios donde se desarrollaban los acontecimientos, etc. Mientras que la etnohistoria, como una subdisciplina, se circunscribía a un ámbito reducido, que era la historia de los pueblos indígenas y, para América Latina y los países coloniales, al periodo de contacto con Europa. Además, uno de los campos privilegiados eran las fuentes coloniales de tradición indígena. Se diferenciaba también por los métodos de estudio y los enfoques. La etnohistoria incluía entre sus fundamentos el conocimiento de los espacios estudiados a través del trabajo de campo. Pues mientras la historia destinaba buena parte de sus pesquisas en los archivos y en el trabajo de gabinete, la etnohistoria reforzaba sus nociones en la experiencia con las fuentes vivas, agregando las fuentes orales como un instrumento importante para entender el pasado de los pueblos coloniales. Ahí donde las fuentes parecían ausentes, la etnohistoria encontró un campo propicio con el auxilio de la etnografía y la antropología, haciendo de las fuentes orales un complemento que permitía trazar líneas de larga duración en la historia de los pueblos indígenas. Esta noción paulatinamente rebasó el marco de referencia y desbordó las expectativas. En ambas disciplinas, las fuentes se multiplicaron, los enfoques, producto de las nuevas tendencias historiográficas, las corrientes descolonizadoras, impulsadas a raíz de los movimientos libertarios en Asia y África y en América, dieron un giro a las visiones tradicionales, tanto de la historia y la etnohistoria. Se borró prácticamente esa línea que separaba estas disciplinas y en la actualidad resulta difícil establecer una frontera entre ambas. En la etnohistoria, los objetos de estudio, si bien continuaron siendo los pueblos indígenas, se incorporaron además otros sectores de la población, en particular aquellos estigmatizados como marginales. La cuestión de la marginalidad adquirió carta de naturalización en los estudios etnohistóricos. En los programas actuales de la carrera de etnohistoria, ahora se estudian los sectores barriales, los grupos disidentes, entre otras cosas. Una mirada al programa de etnohistoria para ingresar a la ENA da cuenta de esa pluralidad de enfoques. Por otro lado, las fuentes marginales encontraron cabida en estos nuevos enfoques. Se consideran como tales aquellas que no derivan de una práctica oficial ni institucional, sino que fueron elaboradas por las comunidades o individuos aprovechando sus bagajes culturales. Tales materiales se alejan de los estándares de la documentación oficial y rompen con los esquemas discursivos que encontramos en todos los documentos de corte administrativo. En estos contextos, lo que pretende el investigador con este tipo de fuentes es un uso alternativo de las mismas, más que una búsqueda de fuentes alternativas. ¿Sí? Cabe entonces una pregunta. ¿Tiende la etnohistoria a ampliar su campo y desbordar su objeto de estudio para desdibujarse dentro del esquema de la multidisciplina? La respuesta preliminar es no. La etnohistoria se ha caracterizado y se caracteriza precisamente por su carácter multidisciplinario. En su origen, la etnohistoria se apoyó en el supuesto teórico del evolucionismo, la escuela histórico-cultural y el difusionismo. En la actualidad, se han agregado a esos planteamientos métodos y teorías que comparten con la historia.
La influencia de la Escuela de los Anales y la microhistoria han abonado al campo de estudio nuevos objetos y formas de acercarse a los pueblos indígenas. Se aboga por una investigación multidisciplinaria que proporcione a la etnohistoria un sentido más amplio. En la historia continental es difícil pensar en el aislamiento. No existen islotes y, por lo tanto, los procesos no son aislados. Las redes de intercambio tienen su propia gradación y los grupos comparten elementos en mayor o en menor medida. Se tienden cadenas culturales que en algunos sitios son más frágiles, mientras que en otros hay mayor intercambio. Por otro lado, la etnohistoria utiliza de la historia económica el método estadístico. Sin embargo, este encuentra muchas limitantes al enfrentarse al tipo de fuentes, donde las variables son muchas y no siempre resultan idóneas para confirmar nuestras hipótesis. Si bien la estadística es un recurso deseable para aproximarnos a determinados procesos, como el crecimiento poblacional, la destrucción de la tierra, o el abuso del mismo nos lleva a planteamientos sofisticados que solamente sirven para satisfacer los caprichos académicos de unos cuantos, pero no para acercarnos a problemas relevantes. Esto se observa en algunos estudios meticulosos, sobre todo en la cuestión de los códices, cuando se llega a excesos de ver formas, posiciones, colores y tratar de hacer una cuantificación que cuando se ven los resultados dice uno, ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, si bien todo esto pues es parte de ese trabajo y ejercicio, gracias a los nuevos recursos de la tecnología es posible hacer estos análisis que a veces resultan aportaciones importantes, pero hay que reconocer que en otros pues son banales. En este renglón, cada investigador defiende su método y hace de las fuentes su tesoro más valioso. Sin embargo, en ese trayecto, los nuevos aportes se van alejando más de los propósitos de la etnohistoria. ¿Cuál es entonces su función en la actualidad? ¿Tiene algún vínculo con los procesos que estudia? ¿Cuál es el impacto de la investigación en los procesos de cambio de los pueblos? Si bien la etnohistoria surge en un momento clave en que los pueblos estaban en busca de un reconocimiento y la defensa de sus tierras, sus derechos y un sinfín de demandas que les negaba la sociedad colonialista, la investigación encontró en esos procesos un motivo para justificar su existencia. En la actualidad, cabría preguntarse la incidencia de la investigación etnohistórica en los procesos reales y retomar una pregunta que en un momento surgió entre los historiadores cuando plantearon la interrogante, ¿historia para qué? Para cubrir un expediente académico, crear una conciencia entre los pobladores, ¿a quiénes va dirigida en la actualidad la etnohistoria? A un pequeño sector de la intelectualidad, mientras que su propósito fundamental era hacia los pueblos que requería conocer su pasado. Son preguntas que más que buscar una respuesta, invitan a la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Pues bueno, ya hay varias cosas para discutir, ¿no? Pero bueno, en esta segunda ronda, pues plantearemos la segunda pregunta y ya es en relación sobre todo con sus proyectos de investigación. Tendremos otra ronda, pues, ¿no? Para pues concluir o discutir varias cosas que aquí se han dicho. Y pues bueno, le doy la palabra a la doctora Rosa Brambila. Adelante, Rosy. Gracias, Patti. Lo que acaba de exponer Tomás, realmente me da mucho para platicar y me da mucha tranquilidad, ¿no? Porque siempre me he preguntado a mí misma si trabajo el siglo XVI y el siglo XVI temprano, ¿por qué tengo que ir al campo a registrar las fiestas? Yo creo que las respuestas me las acaba de dar Tomás, te lo agradezco, Tomás, y creo que es un tema que tenemos que discutir, el trabajo de campo y la etnohistoria, ¿no? Bueno,
Y eso va muy ligado con mi proyecto sobre la región de Jilotepec, que es una región de otomíes. El hilo conductor es la transformación territorial que hubo de la época prehispánica a la época colonial, sobre todo en los primeros momentos. Y obviamente la definición de territorio que manejo conlleva la participación de muchas especialidades, ¿no? Desde la geografía hasta las estadísticas, y sí he trabajado desde épocas muy tempranas del proyecto con diferentes especialistas. Quizás a mí me ha sido muy fácil, y aquí están Lourdes, Mayán, para confirmar que en arqueología es muy frecuente trabajar con diferentes especialistas. Entonces a mí no me tocó, no me es difícil recabar información de otras especialidades, quizá por mi formación. Entonces, a manera de experimento, hicimos un experimento dentro del proyecto, y el experimento consistió en que diferentes especialistas, economistas, lingüistas, etnohistoriadores, historiadores, leyéramos la misma documentación, pero la lectura de esa documentación era a partir de una transcripción, de la transcripción de las Mercedes que yo había hecho durante 10 años del proyecto. Le pasé la información a varios compañeros que tenían que decir algo sobre algún aspecto territorial. Y fue un experimento muy rico. Acaba de salir una publicación con los trabajos de cada uno, pero en los diálogos que tuvimos, y que fueron mucho, nos dimos cuenta que teníamos que hacer reflexiones a un nivel de abstracción mayor, ¿no? Nos quedó claro que en la investigación como una empresa conjunta, el estilo y el colectivo de pensamiento tiene sus límites si se reduce a la mera explicación de teorías o aplicación de teorías o generar evidencias. Sin caer en un relativismo radical, advertimos que es necesario cuidarse de que la mirada de las partes no caiga en la trampa de ofrecer respuestas precisas a preguntas equivocadas, y de que el enfoque integrador no formule respuestas sin sentido a preguntas correctas, que teníamos que organizar nuestros recursos epistémicos de manera que se genere entendimiento del proceso que se estudia. El pluralismo metodológico nos llevó a cuestionar la relación que hay entre ciertos datos considerados como evidencias y a las teorías mismas. Esto refuerza lo que están presentando Cuauhtémoc y Tomás. Lo importante del trabajo es las preguntas que se hacen y a qué nivel se hacen las preguntas, y dependiendo del tipo de preguntas es como se puede interactuar con otras disciplinas. Y creo que eso es lo que ha resultado del proyecto de la provincia de Jilotepec. Pati. Muchas gracias, Rosy. Sí, justamente iba a decir, iba a hacer algún comentario respecto a que cuando vemos como esta transdisciplina, sobre todo, pues que es bastante complejo, es en los proyectos de equipo, pues, de grupo, ¿no? Que necesariamente, pues, hay muchísimas miradas, ¿no? Pero bueno, a ver si podemos volver un poco al final de esta ronda, pues, a eso. Le voy a dar la palabra a la doctora Dora. Adelante, Doris. Dora, tu micrófono. Tienes apagado el micrófono. Entonces, me disculpa porque yo empecé al revés. Primero presenté mi proyecto y ahorita voy a analizar
una serie de reflexiones que escuché de mis colegas, pero que al mismo tiempo a mí me han hecho pensar en algo que ahorita manejó Rosy. Fue una soledad inicial cuando empecé mi proyecto sobre los códices y sobre los alucinógenos. Y lo que se acaba de decir es una ley que yo tengo que seguir. Si los demás lo captaron así, es decir, siempre tenemos que trabajar con grupos colegiados. Eso a mí me lo ha dicho la experiencia. Trabajar en una serie de seminarios, en una serie de grupos que participan de la misma inquietud, del mismo, un proyecto semejante, y encontrar ahí ese objetivo que queremos decir. ¿Por qué? Porque estos grupos, ahora yo ya lo entiendo y lo manejo con mayor tranquilidad y con mayor motivación. Yo entré al grupo Tlatemuani, dirigido por la doctora Luz María Moar, y ver los especialistas, la calidad, la experiencia y el nivel de estos colegas me dejó gratamente sorprendida. Hay mucho que aprender de ellos, no me quiero perder sus seminarios y ver el día de mañana ese aporte conjunto, cómo fructifica en los diferentes proyectos de investigación que ahí se manejan. Una cosa importante que yo he aprendido y que pude descubrir, si se puede decir entre comillas, en los códices, es el hecho de que han trabajado tantos temas en esos códices, pero no había una presencia formal, unos estudios más concretos sobre los alucinógenos. Por eso yo me fui por esa vereda, por ese sendero. Sin embargo, reconozco, y eso es muy importante, tal vez no para ustedes, colegas que tienen un nivel, sino para los jóvenes que se inician, tener las herramientas teórico-metodológicas necesarias para no tener la carencia, y aún así teniendo, uno comete los errores, uno interpreta otro tipo de datos, pero sí es muy importante estos grupos colegiados. Estos grupos, como en el caso de Rosy, que tienen todos un proyecto afín y que pueden cada uno aportar algo diferente. En la dirección de Etnohistoria hay excelentes colegas, cada quien con su proyecto de investigación, pero se hace necesario los grupos colegiados también. Me parece que en alguna ocasión hubo un grupo a Muxcali, ahí en un intercambio con los colegas de lingüística. En mi caso, yo no empecé así, yo empecé a trabajar con los colegas de Templo Mayor, que me aportaron una de informes sobre las excavaciones, sobre esto, y que se podían confirmar, ratificar o rectificar con los que aparecían en los códices. Así fue como yo encontré el Yautli. Una de las primeras incursiones que hice para entrar en el universo de las plantas que emborrachan es el Códice Florentino. Es evidente, yo lo decía hoy en la mañana, que estos trabajos son coloniales tempranos, son hechos ya en otra etapa. Mientras que si hubo algunos libros de medicina, si hubo algún registro visual escrito, de escribir pintando, pictográfico en el pasado, se desconocen. Se irían en la pira del fuego cuando destruyeron los hispanos, sobre todo los frailes, porque todo lo asociaban con el demonio o en contra de la religión cristiana. Eso a mí me ha hecho pensar mucho, por eso consulto una serie de autores que me están dando una pauta. Por ejemplo, Gruzinski dice que el uso de los alucinógenos, ¿sí?, de los 9 que menciona Sahagún, yo he estudiado solo 5. ¿Por qué? Porque ya los demás, no se hicieron estudios farmacológicos actuales, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas importantes es que solo quedaron las pinturas, en la pintura mural, el testimonio de ese uso o de esa presencia de los alucinógenos. Solo quedaron en algunas vasijas y sobre todo en el área maya, casi llegando al Golfo de Nicoya, donde terminaba la entonces área cultural de Mesoamérica, el Golfo de Nicoya en Costa Rica. En Guatemala se han encontrado figuras de lapidaria de hongos, etcétera, etcétera. Yo en ese sentido quiero reflexionar mucho sobre la etnohistoria. Quiero reflexionar porque desde mi punto de vista pudiera parecer que mi trabajo es únicamente etnohistórico, con ese concepto que se tenía en los 70s, cuando la etnohistoria era parte de la disciplina de la carrera de etnología.
Cuando se independiza en el 72 y tiene su propio programa de estudios, la etnohistoria ya es una disciplina antropológica. Entonces, ese que es fino hilo que menciona Tomás, fíjate que en todo el trabajo que he desarrollado para hablar de la etnohistoria, como estaba el directora de etnohistoria y gente que me felicitó y me dijo, felicidades por tu nombramiento, pero yo no creo en la etnohistoria, colegas que escribieron en contra de la etnohistoria, etcétera, y que me mandaron varios folletos o varios artículos para que yo lo leyera, me hizo cuestionarme eso y trabajar artículos como el de Luis Barjau, excelente, sobre la etnohistoria cuando él era director. Después yo trabajé los míos y debo de decirlos que yo siempre defiendo la etnohistoria como disciplina antropológica, no competencia con la historia. Son disciplinas que aunque el trabajo es afín en muchos sentidos, la metodología de la etnohistoria, primera, es el método comparativo, que maneja la diacronía y la sincronía. Y ahí entra un concepto de López Austin, el núcleo duro. El hecho de que un fenómeno religioso o un fenómeno histórico o un fenómeno de cualquier tipo se trabaje desde el momento en que aparece, el investigador que hace la larga duración y que ha trabajado la escuela de los anales, que ya se mencionó aquí, tiene que traerlo hasta ayer. Entonces, todo ese proceso es una labor etnohistórica y cuando se complementa con la etnografía, adquiere una situación holística, como ya se mencionó también, que es lo que buscamos los investigadores, encontrar la verdad de una manera aproximada. Yo jamás aprendí en mucho que he trabajado con otros colegas y que me han enseñado tanto, a no dar categóricamente las respuestas. Es válido usar el término es probablemente, posiblemente, a lo mejor, qué sé yo, porque aproximarnos a un pasado que desconocemos, a una cultura del otro y de los otros, es muy riesgoso. Estamos permeados por una mentalidad occidental, ¿qué de qué? Yo por eso nunca uso el imperio mexica, la nobleza, la aristocracia, todos esos términos que son medievales y que son europeos. Claro, yo estoy planteando desde mi formación, que fue en los 60, 70, estos maestros que nos dieron tantas líneas de investigación, obviamente no están obsoletos, pero ya los siguientes investigadores que abrieron nuevos campos han complementado la experiencia con la novedad, con las investigaciones más recientes. Por eso yo sí pienso, colegas, que el trabajo interdisciplinario, una vez que le vaya dando uno el modo, a lo mejor el método no es el más adecuado. Habría que tomar también, y yo me lo quiero así apropiar, un curso sobre ello. No hablar de lo que dicen los demás. Algún colega, y eso pues ya es una aportación, que vino de Sudamérica, estuvo aquí dando un curso acá con el Colegio Nacional, dijo, ¿por qué trabajamos con teorías extranjerizantes? ¿Por qué los peruanos y los mexicanos no somos capaces de generar nuestras propias teorías? Y siempre nos apoyamos al colega de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, etcétera, etcétera, de España. ¿Por qué no somos capaces? Y en esa línea de pensamiento intento redescubrir hacia dónde voy con mi propia metodología y con lo que escucho de estos colegas tan brillantes que están en el seminario Tlatemuane. Gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Cuauhtémoc. Adelante, Cuauhtémoc. Bueno, es que ya no sé muy bien a dónde vamos con esto, pero bueno, en lo que se refiere a las investigaciones que yo he realizado, yo pues he tenido que hacer básicamente investigaciones de archivo, en el sentido más historiográficas que otra cosa. Sin embargo, me he visto obligado a considerar las aportaciones de la antropología, sobre todo en lo que se refiere a la trascendencia que tienen los fenómenos identitarios en la relación entre la población española o del centro de México y los pueblos originarios de las regiones desérticas y montañosas, considerados por lo general nómadas. Mi investigación es sobre las fronteras étnicas en el norte de México, especialmente ahora más bien de la Nueva España, siglo XVIII. Es una cuestión sobre todo de enfoque,
porque la gran mayoría de los grupos nómadas del siglo XVIII se oponían al poblamiento que dirigían los españoles, que esos pueblos que se oponían acabaron desapareciendo o confinadas en reservaciones en los Estados Unidos. El trabajo de campo, que al cual, pues claro, es un tema fundamental para Tomás o para Dora Sierra, pues en este caso es muy difícil porque no podemos apoyarnos en una etnografía directa. La mayor parte de esos pueblos o desaparecieron o quedaron confinados en lugares pues bastante difíciles de acceder. Ha sido para mí muy importante hacer un esfuerzo por superar el enfoque tradicional de la historiografía del norte de México, que hace un análisis muy intenso en la exitosa ocupación del norte, especialmente en la anulación de la presencia de los grupos indígenas opuestos a la colonización. Es una conquista del desierto, una superación de las adversidades del clima y la escasez de agua, una búsqueda constante de metales preciosos y después de minerales industriales, una construcción de núcleos industriales que han aportado gran riqueza a la nación, etcétera. El norte se siente representante del progreso y en este sentido la presencia histórica de esos núcleos indígenas resistentes que fueron superadas en su momento, pero que por lo mismo no forman un sujeto importante en su historiografía, sino que como uno de los muchos obstáculos, sino como uno de los muchos obstáculos que hubieron de ser superados por aquellos valientes norteños blancos que nos pinta la leyenda. Y ese enfoque que pues digo, ya podemos decir en términos académicos demasiado superado, en términos del pensamiento del que todavía prevalece en el norte de México, que se siente como si fuera un norte blanco, este es un cierto obstáculo para enfrentar. Desde luego, desde las últimas décadas ya tenemos un grupo importante de académicos que enfrenta esta versión etnocentrista, incluso en el mismo norte, y hay muy buenos investigadores al respecto. Pero una cuestión más difícil es superar los conceptos coloniales acerca de los grupos indios que ocuparon esos amplios territorios y que han venido cambiando desde los primeros tiempos de la colonización hasta ahora. No se trata nada más de sobreponerse a la obvia discriminación que supone la perspectiva colonial, sino un conjunto de imágenes que se han vuelto de parte de nuestro imaginario colectivo, como son las nociones, por decir unos conceptos, las nociones de progreso, modernidad e incluso el de evolución que colocan a esos pobladores originarios en el punto inferior de su escala. No hay tiempo para desarrollar una discusión sobre todo lo que eso implica. Solo anoto la indudable incidencia de estos conceptos en las actuales investigaciones sobre fronteras étnicas. Hay un investigador, yo creo que ha de ser argentino, no sé, de Guillem Bocara, quien señala que los espacios fronterizos deben ser estudiados como procesos en formación, entendiendo que los contactos que ocurren en ellas no son entre identidades preexistentes y permanentes, sino como un proceso mediante el cual se construye la alteridad del otro y la identidad propia del colonizador. Así el tema que desarrolla este investigador es sobre todo que no debemos utilizar esos conceptos coloniales, esos, digamos, etnónimos coloniales como si fueran grupos étnicos bien definidos y permanentes, sino que hay que criticar esos conceptos y desarrollar en todo caso una investigación que ubique bien cómo se han desarrollado estos grupos indígenas. Y eso es uno de los temas más difíciles a los que me he enfrentado. Entonces, bueno, yo he adoptado un enfoque que busca superar las ataduras coloniales en cuanto a la conceptualización de esos grupos indígenas, por ejemplo, no suponiendo su nomadismo o su rechazo a las tareas agrícolas. Es un tema que la investigación ha arrojado muchos datos de que esos grupos sabían lo que era la agricultura, la conocían y la utilizaban.
Sin embargo, debo señalar que no es fácil deshacerse de los etnónimos que están presentes en las fuentes coloniales, porque es el único medio que nos proporciona los documentos para distinguir a los grupos indios y acceder a su composición e historias. Bocara dice, es que hay que deshacerse de todo y quitarse de la mente eso, pero si me quito de la mente eso, pues ¿cómo le hago con las fuentes coloniales? ¿No? En las fuentes coloniales es lo que permanece, es lo que está. Entonces, tenemos que hacer una investigación que nos permita ubicar esa enorme cantidad de etnónimos, digamos, seleccionarlos y distinguir sobre todo aquellos grupos que a pesar de todo siguieron, permanecieron y que se comportaron como sujetos de su propia historia. Y eso sí es posible, porque, pues, bueno, ya sin desarrollar mucho las ideas que tenía yo aquí escritas, pues en la búsqueda de fuentes, pues en ese enfoque más antropológico, pues yo intento encontrar aquellas fuentes que nos dicen algo de datos etnográficos, sobre todo instituciones, ceremonias, lazos de parentesco, cualquier cosa por el estilo. Pero por otro lado, también he encontrado que esos rasgos distintivos de los grupos indios se pueden encontrar en las relaciones interétnicas, en las relaciones con los misioneros, militares y autoridades, en las formas de liderazgo, de los territorios que ocupan, los objetivos de sus correrías, etcétera, y de esa manera, pues ubicarlos como entidades que efectivamente actúan. Y distinguirlos de aquellos que son nombres que pueden ser muy absurdos, como pies negros o qué sé yo, hay muchísimos nombres, ¿no? Y entonces así distinguir a los otros, porque justamente lo que en la antropología lo que se distingue como cómo encontrar justamente identidades que se construyen por sí mismas, que tienen un objetivo por sí y que actúan como sujetos de su propia acción. Entonces eso es un tema como de los más importantes que yo he encontrado aquí, y de alguna manera pues me ha permitido hacer una integración entre lo que es el método histórico tradicional, porque aquí no puedo prescindir de él, y desde luego el método antropológico sobre todo como un enfoque, ¿no? Desde luego, pues en ese contexto, pues es indispensable la crítica de fuentes, como dicen. En especial está muy presente en las fuentes que utilizo por ejemplo, una idea de que los militares siempre quieren hablar de que los indios son terribles y que hacen muchas correrías y que afectan mucho a los pobladores, y por lo tanto hay que tener apoyos, ¿no? Esa idea pues está muy presente, hay que tenerla en cuenta para no dejarse llevar con una serie de ideas. Consciente de todas las limitaciones de las fuentes y de las orientaciones a las que, queriendo superarlas, no totalmente se puede hacer. Se salen, a pesar de todo, pues salen muchos datos interesantes, muchos detalles que me permiten construir una idea de cómo se relacionaron esos pueblos con el avance de los europeos y los colonizadores. Y entonces, bueno, en eso estoy y es así trabajo. Ya, me callo. Gracias, Cuauhtémoc. Bueno, pues le voy a dar la palabra a Tomás. Adelante, Tomás.
Gracias. Muy brevemente, yo durante muchos años me dediqué al estudio de la región oriente de la Cuenca de México, en particular la provincia de Chalco, y mis fuentes fueron fuentes de archivo durante todos más de 10 años estar buscando información y sobre todo teniendo en cuenta lo que eran las formas de trabajo en la UNAM. Me restringí a un periodo, todo aquel material que salía de ese periodo lo dejé con el objeto de no traspasar el marco temporal histórico. Y pues toda esa información me dio la pauta para entender un espacio en su contexto histórico. Sin embargo, junto con eso requería yo un conocimiento del espacio y tenía yo la posibilidad de recorrer esta región cuantas veces lo hice. Y el día en que presenté mi examen de maestría, uno de mis sinodales me dijo, dijo que buena parte de ese trabajo estaba hecho con los pies. A mí desde luego me causó mucha sorpresa y no sabía en ese momento a qué se refería. Pensé que estaba mal escrito, pero más adelante aclaró que pues en él se veía una buena parte del trabajo de recorrido, el conocimiento del territorio. Y eso me tranquilizó, por un lado. Por otro, bueno, seguí trabajando las fuentes y después tuve la experiencia de estudiar con un grupo interdisciplinario, que fue el grupo Amos Pouque. ¿Puedo intervenir? Sí. Porque estoy escuchando. Sí. Yo estuve en el sínodo de Tomás. Su directora, Gisela von Boverser. Sí. Que fue la que te cagó. Yo, de todo lo que he escuchado hoy, repito decir, uno, que yo soy historiadora, hago historia del 16 para adelante. Todo lo que han dicho de antropología y todo lo que han dicho me parece magnífico. Son brillantes. Es que la cultura chalca, la cultura mixteca, la cultura del norte, como dice Cuauhtémoc, no son culturas indígenas que ahí están, no cambian. Pero lo que está a partir del 16 es la cosa más horrible, que es la estructura importada de la corona española. Entonces, ¿cómo se aplica en cada región lo que la conquista y cómo se aplica? No lo mismo Coahuila, ni los nómadas, ni Chalco, que es la gran región, ni México Tenochtitlan. Bueno. Y el problema con lo que dijo Bramila y Rosa y la otra, todos que han hablado, el problema es que yo soy historiadora. A mí lo que me parece más importante es que las culturas indígenas disculpe. No mueren. No. Sobreviven. Disculpe, ¿se puede esperar al final para que pueda terminar su exposición, Tomás? Y ahorita le damos la voz a los demás. Muchísimas gracias. Adelante, Tomás, por favor. Sí. Bueno, entonces, consideraba yo, sobre todo, que el trabajo de campo era fundamental para entender los contextos históricos y los territorios. Y en la siguiente etapa les comentaba que ingresé a un grupo de trabajo multidisciplinario, en el que están lingüistas, arqueólogos, antropólogos, y fue a entrar a un terreno pues, novedoso para mí. Fueron los códices, y de eso pues, no quisiera yo abrevar mucho, pero centrarme en la última parte,
que es, en la actualidad, mi propuesta es hacer un estudio comparativo, 2 regiones, la región mixteca, la Mixteca Baja, que es la que ha estudiado la doctora Margarita Menegus, y la que estoy haciendo. ¿Por qué hacer un estudio comparativo de 2 regiones tan distantes, tan diferentes? Creo que me parece muy importante porque a través de sus semejanzas y diferencias, uno puede contrastar los diferentes procesos de colonización. Y al entrar a la Mixteca Baja, buena parte del problema es entender la territorialidad, como lo ha manifestado la doctora Menegus en su excelente trabajo sobre el cacicazgo. Y entender la territorialidad nos lleva a otra cuestión, las fuentes, que no hay para toda esta región muchos materiales y hay que recurrir a otro tipo de fuentes, que son las fuentes orales. ¿Cómo manejar las fuentes orales con los pocos materiales que hay para esta porción de la Mixteca Baja? ¿Sí? Si bien tenemos amplios trabajos sobre la Mixteca Alta, para esta zona que es Tonalá, Silacayuapan, carecen de estudios, de materiales, y hay que entender la territorialidad a partir de el conocimiento del territorio por un lado y de las fuentes orales. ¿Qué tanto nos aportan las fuentes orales? Y a mí me parece que en esto hay que retomar algo que una historiadora argentino-italiana, Eugenia Scarzanella, hablaba sobre el uso de las fuentes. Ella menciona una frase que hay que buscar un uso alternativo de las fuentes, más que fuentes alternativas, ¿sí? Los materiales que tenemos a nuestra disposición, si los manejamos con ese uso alternativo, creo que nos pueden permitir esa diacronía. Y el rescate de esos materiales, yo creo que nos lleva a otra cuestión, que es el tema de la oralidad no oficial. Entonces, tenemos por un lado las versiones de grupos que están apegados a esquemas, a nociones culturales, pero dentro de esos grupos hay subgrupos que tienen otra visión del territorio. Y en ese espectro, pues yo lo que he hecho es, primero, recoger todos estos materiales, irlos concentrando en una base de datos y ver qué es lo que me permite entender estos procesos junto con la escasa documentación del objeto de mi estudio. El problema para esto es la fuente que elegí para estudiar estas 2 regiones, que es la toponimia. Y la toponimia hay que verla necesariamente en su contexto histórico. La toponimia es un dato que tiene en sí, concentrado en sí, muchos elementos, cargas culturales, cargas históricas, que hay que ir desentrañando paulatinamente para entender los diferentes procesos de colonización de un espacio. Entonces, esa es una forma de acercarme a las fuentes orales, y ahora yo creo que lo que estoy haciendo es precisamente la etnohistoria que en ese momento mi sinodal me comentaba que pues veía él más en mi trabajo, cuando yo consideraba que había sido un trabajo pues 100% histórico. Gracias. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a todos. Pues bueno, tenemos todavía unos pocos minutos para preguntas, pues, y antes de darles la palabra, yo quisiera anotar varias cosas, pues, y un poco a manera de reflexión también. En principio, bueno, aquí se han tocado varios temas y uno de ellos es, ¿se puede hacer entonces trans y multidisciplina desde los proyectos individuales
o se puede aportar desde proyectos más amplios, conceptos, metodologías novedosas y demás. Voy a retomar, pues, antes de terminar, pues, retomar algo que también decía Tomás y que me parece muy importante y creo que es tema importante para nuestra institución, para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y para la etnohistoria también. Bueno, finalmente la etnohistoria sí me parece que es un campo interdisciplinario, pues, que se plantea analizar los procesos de cambio de las sociedades. Pero también sí me parece que es importante proponer conceptos y referentes teóricos sólidos a problemas tanto historiográficos como epistemológicos, que aporten no solo a la disciplina, sino también a la antropología y a las ciencias, y a las ciencias sociales. De esta forma y en el contexto actual es atender también a los problemas que enfrenta hoy la sociedad en México, pues, ¿no? Cuestiones, ya lo había dicho, me parece, Cuauhtémoc, como la migración, pues, las relaciones entre diferentes grupos, la discusión en políticas públicas que atañen a las comunidades indígenas, los problemas que había mencionado también Tomás, como el territorio, sus usos y conceptualizaciones, pues, la importancia, por ejemplo, de los títulos primordiales para algunos grupos hasta el día de hoy, para comunidades, para tribus y pueblos, y ahí el trabajo del etnohistoriador es súper importante. Y pues también me parece que muchos de los proyectos pues se tendrían que plantear bajo estos marcos pues para atender, para desarrollar y para participar en problemas que atañen hoy a nuestra sociedad y que se plantee también contribuir a su solución con las personas implicadas. Y esto tiene que ver también con el trabajo inter y transdisciplinario. Y yo pienso pues algo que se hace también en la institución, pues en el INA, ¿no? Y en la Coordinación Nacional de Antropología, que son los peritajes y el asesoramiento a los pueblos indígenas que habitan nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, bajo esas reflexiones, pues más que darles la palabra ahorita a los ponentes, pues les voy a dar la palabra aquí a las personas que están aquí. Si tienen alguna pregunta, Ambrosio Velasco tiene levantada la mano, le doy la palabra, adelante. Muchas gracias, pues felicidades a todas las y los ponentes de esta espléndida mesa. No solo he aprendido, sino me ha motivado mucho. Y yo tengo una pregunta. Bueno, yo no soy antropólogo ni soy historiador, me dedico a la filosofía, ciertamente a la historia de la filosofía y en particular a la filosofía de las ciencias sociales también. Y desde luego el tema de interdisciplina y transdisciplina es central. Pero yo quisiera hacerles la siguiente pregunta, comentario y pregunta. Como yo he trabajado y entiendo la transdisciplina cercano a los planteamientos de don Pablo González Casanova y cercano a los planteamientos de Boaventura de Sousa Santos, pero independiente de ellos, convergente, es más allá de las disciplinas, es decir, integrar en la construcción del conocimiento conocimientos no disciplinarios, saberes no disciplinarios, generalmente provenientes de comunidades, no quiero llamarles tradicionales, porque lo más tradicional que hay es el conocimiento científico, ¿verdad? Después de Popper y Kuhn nos queda muy claro que la ciencia es una tradición o no es ciencia. Entonces, conocimientos tradicionales comunitarios no disciplinarios. Y hizo un comentario la doctora Margarita Menegus de que las culturas originarias no han muerto, siguen vivas. Y esto creo que es muy importante porque los trabajos que yo hago de diálogo e integración de las filosofías indígenas vivas hoy en día, con Yasna, Aguilar Gil, con Manuel Bolón y varios colegas indígenas,
ellos ven una continuidad, siempre hablan de sus abuelos. Si queremos ver una tradición de conocimiento, es una continuidad cambiante, no estática, entre el pasado y el presente. Y la pregunta sería esa: si un enfoque transdisciplinario en el ámbito de la etnografía, de la etnohistoria, de la antropología, un enfoque transdisciplinario, tendría para ustedes, o no es necesario así tomar en cuenta, con un criterio de equidad epistémica, no de jerarquías epistémicas, equidad epistémica, los saberes disciplinarios y no disciplinarios. Es decir, estas culturas indígenas vivas, tomarlas no solo como objeto de estudios, sino como sujetos de diálogo pedagógico y diálogo epistémico. Gracias. Muchas gracias, Ambrosio. Pues les doy la palabra a los ponentes. ¿Quién quiere decir algo? ¿Cuauhtémoc? ¿No? María Elisa tiene la mano levantada. ¿Vas a hacer otra pregunta o sobre esto mismo? Es otra. ¿Es otra? Bueno, yo me voy a permitir un poco dialogar con Yo Ambrosio. puedo hablar de lo que creo. Y creo que el problema de la historia y la antropología es que tienen que ir hermanadas. Y hay que entenderlas en el transcurso, como dijo Cuauhtémoc. No es lo mismo el norte en su transcurso al siglo XXI y esa frontera, que no es lo mismo que una cultura mixteca, que es una nación que se cree en sí misma, o los mayas que son mayas. A ver, todo lo que escuché hoy me parece lo más magnífico del mundo. Mucha teoría, pero al final del tema es eso. ¿Cómo hacemos etnohistoria? Es historia con lo etno, lo cultural que sobrevive a todos los cambios históricos en el tiempo y la conquista, las instituciones y todo. Y sin embargo tenemos culturas étnicas que son hasta el día de hoy. Ese es el problema de este país, que no reconoce, porque cuando el 19 decide que somos todos mexicanos, pues no lo somos. Son chichimecas, son mixtecos, son lo que sean. La nación, ese es el problema, la construcción de la nación. Y eso, por eso yo creo que la etnohistoria en este país es muy importante y porque eso lo tenemos que tomar en consideración, en verdad. Muchas gracias, Margarita. Creo que se salió Ambrosio. No, ahí está. ¿Ah, sí? Aquí estoy, nomás cerré mi micrófono para que no se... Gracias. Ya, bueno, ahorita te doy la palabra, María Elisa. Solo me parece que algo de este diálogo, pues, diálogo horizontal, pues, ¿no? Con los que ya casi nos llamamos sujetos de estudio, pues, ¿no? El doctor Jalpa podría hacer referencia justamente al trabajo que está haciendo con las comunidades, ¿no? Y en participación a justamente este diálogo. Y sí, efectivamente, más que pensar en las disciplinas, pues, ¿no? Es también este otro tipo de conocimiento que no se ha valorado, pues, y que tiene otras vías, que llamamos a veces saberes despectivamente, pero que es conocimiento y que tiene ancestralidad y demás. Y me parece que también que los antropólogos y sobre todo los que hacemos trabajo de campo,
estamos cada vez más cerca de eso, de dialogar, pues, y de construir otro tipo de conocimiento o de dar a conocer ese otro tipo de conocimiento, ¿no? No sé si Tomás quiera hablar brevemente de justo este trabajo que él está haciendo con las comunidades, pues, y cómo ha estado trabajando con ellos con mapas y demás, pues, porque justo es esto que pregunta Ambrosio. No sé si quieras decir algo, Tomás, antes de darle la palabra a María Elisa. Sí, pues muy brevemente, yo creo que el trabajar con las comunidades es un reto. Sobre todo nos plantea una serie de cuestiones de ese vínculo de los pueblos con el pasado. En realidad, ¿hay ese vínculo o es una invención reciente o es una invención temporal? Cada época ha tenido en el pasado una justificación para reconstruir su historia y atender a intereses. Actualmente yo me enfrento a una situación entre los pueblos en donde se está llevando a cabo un proyecto que es una exposición itinerante y es dialogar con la comunidad, preguntarle sobre su historia, sus materiales, y muchos de ellos es la ausencia total de una memoria histórica que existe en buena parte de la población. Esa memoria histórica me parece que está muy reducida a un grupo. Es un grupo que lamentablemente hay que reconocerlo. O sea, las poblaciones, por lo menos ahora que he estado trabajando en esta parte de la región oriente, que son poblaciones mestizas, el pasado es un pasado que construyen constantemente de acuerdo a los materiales que se les van proporcionando, ¿sí? Pero hay una ausencia terrible de esa memoria. Quizás en la mixteca que yo veo ese contraste, la lengua tiene ese vínculo con ese pasado, pero también allá la memoria oral está muy fraccionada, muy fragmentada. Y hay pueblos que no saben de su origen. Por ejemplo, ahorita Margarita mencionaba esta cuestión. Los mixtecos sí saben su origen. En un pueblo que es San Juan Reyes, le pregunto a toda la gente dónde está su origen, y ellos lo construyen a partir de una experiencia que no es comprobable, que es su vínculo con un pueblo, un antiguo señorío, Yucuná. Pero no hay todavía ese lazo que pueda encontrar ese vínculo con ese pasado. Sí, y hay muchas cuestiones. Yo creo que lo que es muy importante, sí, no perder de vista esta necesidad de la multidisciplina y hacer de la etnohistoria uno de los campos importantes para entender el pasado de algunos pueblos. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Adelante, María Elisa, por favor. Gracias. Bueno, primero felicitarlos por la mesa, por sus colaboraciones. Creo que es un tema fundamental, muy importante y muy discutido hoy en día, ¿no? Voy a ser muy breve. Creo que la problemática de lo inter y trans y multidisciplinario tiene que ver fundamentalmente con lo que dijo Cuauhtémoc, que es el problema de investigación, el tema de investigación. O sea, ahí radica, en esencia, cómo y qué se va a utilizar para investigar, ¿no? Y creo que hay muchos ejemplos de ello, pues desde la época, como lo han señalado, de Aguirre Beltrán, de grandes antropólogos que usaron estas disciplinas, ¿no? Pero creo que poner la idea de lo trans como una cosa
siempre necesaria, puede ser complicada en algunos asuntos. Entonces, fundamentalmente creo que tiene que ver con el problema de investigación. Yo solo quería dar 2 ejemplos. Nosotros tuvimos un proyecto colectivo y esto sí creo que es muy importante para entender el disciplinario, que tuvo que ver con el racismo, por ejemplo, hacia las poblaciones afrodescendientes, y cómo se puede estudiar esto a través de la historia, de la lingüística, incluso hay un estudio sobre los códices en este sentido, desde una problemática más contemporánea, en fin, con varios enfoques, ¿no? Y esto sí tiene que ver, pues, con enfoques desde distintas disciplinas. Y otra cosa que también quería hacer énfasis es la construcción del conocimiento con los otros. Yo creo que también eso lo hemos visto en varios estudios hoy en día. Yo creo que la buena antropología y también la buena historia, la de calidad, se hace construyendo con los otros. La creación de conceptos, la creación de categorías de análisis, se hace trabajando con los otros también en la historia, ¿no? No es, aunque veamos 1000 veces el nombre de esclavo negro en los documentos históricos, pues nosotros tenemos que buscar otras categorías para encontrar mayor identidad de estas gentes. ¿Quiénes eran esos esclavos negros? Pues eran personas esclavizadas que venían de varias regiones y que tenían culturas, y que eso es lo que aporta el conocimiento histórico, ¿no? Entonces, pues solo felicitarlos, también hablar de las poblaciones como las afrodescendientes que no conocen historia, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente que no conocen su origen, sino que todavía hace una década o menos, cuando llegábamos a estas comunidades, nos decían que eran así por el sol, ¿no? Por el sol que los quemaba. Entonces, obviamente ahí también se hace una construcción con el otro que tiene que ver con la historia, con la etnohistoria, con la antropología, también al servicio de la sociedad, ¿no? De la construcción colectiva. Entonces, muchas gracias por sus aportaciones. Gracias, María Elisa. Pues le doy la palabra a Gilda. Adelante, Gilda, por favor. Gracias, Patti. Bueno, primero me uno a las felicitaciones. La verdad es que me parece que han sido intervenciones magistrales, sobresalientes y muy complementadas, y también que ponen sobre la mesa contrastes. Y vuelvo a lo que mencionaba María Elisa respecto a la exposición de Cuauhtémoc, en cuanto a que tampoco se trata de forzar una problemática de investigación o un objeto o sujetos de estudio para buscar la manera forzada, como repito, de que haya trabajo interdisciplinario, multi o transdisciplinario, ¿no? Eso depende del proyecto de investigación de la región. Ciertamente sobreviven grupos étnicos que tienen su raíz en un pasado bastante remoto, pero muchos otros han desaparecido por completo, y eso lo puede bien explicar Cuauhtémoc, porque bueno, muchos de esos grupos nómadas o seminómadas o agricultores incipientes, etcétera, que vivían en el norte, se extinguieron, ¿no? Entonces no hay manera de hacer, levantar información de tradición oral, en fin. Lo que quiero decir es que, si bien es muy importante abrevar de otras disciplinas, tanto de las mismas disciplinas de la ciencia antropológica como de la gran ciencia histórica, de sus teorías, métodos, metodologías, técnicas, en fin, tiene que haber una profunda actitud creativa por parte de los investigadores, ¿no?
y esa relación con nuestros colegas, como dicen, a través de seminarios, de proyectos colectivos o desde nuestros proyectos individuales, pero siempre en interlocución con los textos de nuestras propias especialidades, de obras sobre temas afines o con autores que nos van a ofrecer conceptos, métodos, teorías, interpretaciones, contenidos de otras especialidades o disciplinas. Y ahí recojo lo que decía Dora, porque su temática, su problemática sobre los alucinógenos en los códices, pues obviamente le condujo de manera muy acertada a acercarse a especialidades como la botánica, como la medicina, en fin. Bueno, entonces, bueno, no quiero hablar de mis propias experiencias de investigación para no consumir más tiempo, pero lo último que quiero decir es que yo propongo que toda esta información que se virtió hoy se convierta en una publicación. Me parece de una riqueza y de un espíritu inspiracional tan grande, no solo para los etnohistoriadores. Ahora hemos hablado como el núcleo, el centro, la etnohistoria hacia todas estas posibilidades de recurrir a otras disciplinas o ciencias, pero puede ser muy útil para la reflexión para especialistas, otras especialistas, ¿no? Lectores. Entonces, mi propuesta es que se publique y creo que sería muy útil no solo para los colegas consagrados, sería de gran utilidad para los estudiantes, ¿no? Como un texto reflexivo y que pues de verdad se tome muy en serio la publicación de todo esto. Los ponentes hoy leyeron algunas fracciones de sus experiencias y reflexiones al respecto, pero también se han dicho una serie de comentarios sin leerlos. Por ejemplo, los que tú has aportado, Patti, ¿no? Bueno, afortunadamente tenemos aquí entre los asistentes a mi queridísima Jessica Reina Montes Espinosa, que entre otras tareas tiene la de transcribir las conferencias o mesas que se dan. Entonces, si les parece en el momento en que se tome por consenso la decisión de que se publique, pues se podría complementar con la transcripción de esos comentarios, porque luego esos comentarios que están fuera de lo escrito también son muy ilustrativos y complementan, enriquecen mucho las reflexiones sobre algún asunto, como en el que nos ocupa ahora, ¿no? Y yo te agradezco, Patti, la moderación estupenda, mis respetos, tú sí sabes conducir y especialmente cuidar el asunto de los tiempos, tus propias aportaciones y muy especialmente te quiero agradecer que hayas comenzado por las definiciones de interdisciplina, trans y multidisciplina. Aún así, yo necesitaría leerlas como unas 10 veces más cada una, porque a mí se me siguen haciendo bolas, lo confieso, ¿no? Aunque también en mis investigaciones, pues recurro en una medida u otra a otras especialidades, nunca acabo de tenerlo claro, ¿no? Es casi que lo tengo que estudiar, que machetear, pues, para poder tener muy claras las diferencias. Pero, por último, quiero decir que habría que agregar algo que, bueno, por inventarle un nombre sería los multisaberes, ¿no? Que es esto otro de lo que también he hablado, de todas aquellas aportaciones y conceptos, ¿sí? Que nos dan
nuestros informantes calificados en el trabajo de campo cuando nuestra investigación se presta para hacer trabajo de campo, para poder contrastar el pasado con el presente. Gracias, Pati. Gracias a todos. Muchas gracias, Gilda. Pues bueno, ya se nos fue el tiempo. Solo, a ver, no sé si Cuauhtémoc, Rosa, Dora, Tomás, tengan algún comentario final. Un adiós, aunque sea. Un adiós. ¿Tienen algún comentario? ¿No? Pues yo, si quieres, lo que quisiera es agradecer a todos, porque realmente ha sido muy interesante lo que se ha dicho en esta mesa. Yo he aprendido mucho y le agradezco a Rosa su visión del tema y de sus investigaciones, a Dora también, aunque conozco su investigación, cada vez que oigo como que le va completando más y complejizando más. Y también agradezco, por ejemplo, la intervención de Margarita y de este hombre filósofo, ¿cómo se llama? Ambrosio Velasco. Ambrosio, porque yo creo que sí es indispensable. Menegus. Margarita Menegus, claro, sí. Pero me conoces, querido. Ambrosio, me refería a Ambrosio, que yo creo que es interesantísimo esa idea de recoger los saberes de esos pueblos, que son filosofías completamente diferentes a la nuestra, ¿no? Y que justamente han estado tan opacadas, durante tantos años que, como dice Tomás, pues llegamos y pues ya parece que ya no existen, ¿no? Y entonces hay que hacer todo un trabajo para ir escuchando y como ir reconstruyendo esas historias que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, y sobre todo la metodología de esos saberes, ¿no? Sería muy interesante poder rescatar. Bueno, pues yo nada más agradeciéndole a todos y nos vemos a la siguiente. Me gustaría decir algo, por último, que a mí me gustaría más que nada que nos reuniéramos físicamente para hacer este tipo de discusiones. Porque es muy importante tener contacto físico y saludarnos y después tener una plática posterior un coloquio externo a la misma reunión, ¿no? Eso es muy importante, a ver qué día lo podremos hacer, ¿no? Perfecto, Cuauhtémoc, apoyo la iniciativa. Me voy. Ya se nos está yendo. No sé qué pasó. Ay, perdón. No sé, algo pasó. ¿Qué pasó? A ver, por ahí. Algo le movieron ahí, pero yo no fui, ¿eh? Yo no fui. No, bueno. Ya nos están corriendo. No, seguro que ya nos van a sacar. Sí. No, muchas gracias. Yo quería hablar, pero bueno, ya no pude hacerlo. Sí, te Yo escuchamos. quería hablar. Sí, te escuchamos. Adelante, Doris, Te ¿quieres escuchamos. breve, por favor? Adelante. Digo, todo esto me lleva a reflexionar algo, y el colega Ambrosio todavía amplió más este horizonte, que tal vez si a veces dejáramos a un lado esa rigidez científica con la que queremos ver los fenómenos y nos soltáramos un poco con la espontaneidad con las que uno interactúa en las poblaciones, no tanto estar registrando nada más el dato y anotarlo y todo, a ver, sentir al otro, más que saber, digo, los saberes son muy importantes, sentir al otro en términos un poquito más humanísticos y menos académicos. A lo mejor esto que nos dicen sobre los niveles me gustó, lo del filósofo. No hay ni uno superior ni uno inferior. Como se nos ha educado a través del tiempo y en la escuela, ¿verdad? De las culturas civilizadas y primitivas, pues a un maestro muy consciente de la realidad humanística de nuestro trabajo, dijo, no hay culturas civilizadas ni primitivas. Hay culturas sencillas y culturas complejas, según la estructura de sus instituciones. Me gustó la definición. Y a veces nos hace falta Ese es el puto problema de la historia. Que hay historia, bueno, ya por eso, bueno, por eso tenemos ahí un está compromiso. el problema de la historia. Bueno, pero tenemos un gran compromiso.
ya no manejamos la filosofía o ¿qué les diré? Las definiciones de los españoles. A ver, querida Dora, eres eres brillante en lo que haces, pero haces una cosa muy particular. El problema es que hay no lo mismo una etnia y otra etnia y otra etnia y la estructura agraria. Lo que sí hay una realidad es la conquista y una estructura agraria que se define. Dora, totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear, Dora. Hay un concepto que utilizan los tzotziles, los filósofos tzotziles. Se llama sentipensar en la traducción que ellos mismos nos hacen. Un sentipensar. Es sumamente sugerente. Por lo que tú dices ahorita, más humano, más directo, más emotivo y no solo racional, sino integrado. Gracias, Ambrosio. Bueno, yo lo que pienso sobre la etnohistoria, habiendo estudiado su trayectoria, es que hemos superado en mucho las definiciones de los colegas hispanos, que éramos antropólogos de archivo. Ustedes se acordarán que cuánto leímos sobre este tipo de definiciones. Creo que pienso que el campo de la etnohistoria se ha abierto tanto como lo han hecho los colegas. El trabajo yo creo que tienes toda la razón, pero no tienes la razón absoluta, es lo único que te digo. Exacto. Absolutamente no lo tienes. Claro. Todo lo que tú dijiste y casi todos los colegas dijeron sus verdades, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero, hay que admitir a los otros. O sea, que este país, el problema de este país es el siglo XIX y nos llamamos mexicanos. De mexicanos no tenemos nada. O sea, es una invención del XIX. Están los tarahumaras, están los mixtecos. O sea, bueno, es una invención. Entonces, la etnohistoria, por eso es tan importante, pero el Estado Nacional actual no lo reconoce. Entonces, por eso creo que todo lo que dijeron ustedes lo respeto y lo admiro. Yo soy una pobre historiadora del derecho institucional y colonialista. Me doy cuenta de que este país es una mierda porque no se da cuenta que es multicultural y nos obligaron a este mundo mexicano, no hispano, a hacer una cosa de la que no es. No es. Los tarahumaras son los tarahumaras, los mixtecos son mixtecos, los mayas son mayas. Y todo lo que dijiste, por Dios, los del peyote, el Nayarit, y todo. Esa es la verdad. Y eso, el problema es que no se acepta que es multicultural. Nos quisieron hacer mexicanos a todos. No existe. Gracias, Margarita. Gracias, colegas. Ha sido un placer compartir. Y lo que existe es la mierda de un Estado nacional haciendo mexicanos a fuerzas y negando lo étnico, multiétnico y lo multinacional. Esa es la mierda. Bueno, voy a tener que terminar aquí, pues, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, me invitó Hilda. Si no, la próxima vez no me inviten para que no hable. No. Muchísimas gracias por sus comentarios, Margarita. Perdón, no la corto por otra cosa, sino porque justo ya estamos sobre el tiempo, no por sus comentarios. Todos los comentarios aquí son agradecidos. Muchísimas gracias. Es un tema que me preocupa mucho. Todo lo que escuché hoy es brillante. Me parece que quedan tareas por hacer, pues. Hay propuestas de Hilda, hay propuestas de Cuauhtémoc, y también, pues, el tema, pues, que propuso Ambrosio, obviamente, pues, es para otra mesa o para muchas mesas, ¿no? Y que es muy importante este diálogo con otros conocimientos, con otras formas de conocer, de ver el mundo y de estar en el mundo con la gente que hemos trabajado, pues, tanto en documentos como en la etnografía. Entonces, me parece que el tema
el tema pues es para otra mesa, Es muy a ver si la importante podemos el tema, proponer. es muy Y, importante el tema. ajá, y Margarita, muchísimas Y si gracias me por tus invitan, comentarios. opino. Y si no me quieren invitar, No, no. no, para nada, no para nada. Yo termino aquí porque se nos acabó el tiempo, no por otra cosa, Margarita. Cada quien es libre de opinar como quiera. Bueno, pues les doy muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gobierno de México.